Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy tenemos un programa especial, porque hoy no vamos a hablar de un tema, hoy no vamos a hablar de algo, hoy vamos a hablar de alguien. Concretamente, vamos a hablar de dos personas, de dos gigantes de la libertad que lo están cambiando absolutamente todo. Me estoy refiriendo a un profesor, ambos son profesores en realidad, pero a un académico de larga trayectoria, uno de los grandes referentes del liberalismo hispano, del anarcocapitalismo a nivel mundial. Se trata del profesor, del maestro, del catedrático de economía, Jesús Huerta de Soto, autor de obras fundamentales como Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, uno, como digo, de los grandes referentes de la Escuela Austriaca de Economía y también del liberalismo hispano, más bien del anarcocapitalismo. Jesús Huerta de Soto, por un lado, pero por otro, vamos a hablar de uno de sus discípulos más destacados y célebres. Me refiero, como no, a Javier Milei, que no necesita presentación. Presidente de Argentina, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Huerta de Soto y de Milei? Pues porque se ha celebrado una reunión, ambos han coincidido en Argentina y lo que ha pasado es algo histórico, porque se ha producido una entrevista en un canal de televisión argentino en donde han dado ambos, a la par, a la limón, una masterclass, una auténtica clase de economía. Así que en este programa vamos a analizar lo que han dicho, que son cosas ciertamente interesantes, porque digamos que el tándem Huerta de Soto-Milei demuestra la importancia de las ideas de la libertad y su aplicación práctica, sus resultados, sus consecuencias, sus ventajas para el bienestar y la vida de los ciudadanos, cómo está reflejando a la perfección, cómo está demostrando a la perfección Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Hoy vamos a hablar de Jesús Huerta de Soto y de Javier Milei, del tándem que componen estos dos grandes referentes del liberalismo, del anarcocapitalismo a nivel mundial y que está teniendo repercusiones también muy importantes, no solo sobre Argentina, sino también sobre la política internacional. Argentina se ha convertido en un referente, en un faro de luz a seguir, a tener muy en cuenta para otros países. Argentina es un gran ejemplo de en qué se traduce la aplicación de las ideas correctas e incorrectas en el mundo de la política, de lo que sucede cuando el socialismo se materializa en políticas concretas y cuáles son sus resultados, y cuando el liberalismo, las políticas y las ideas de la libertad toman forma y finalmente se implementan. Ese precisamente es uno de los temas que trato en mi libro, Socialismo, la ruina de España, que ya está disponible a la venta tanto en Amazon como en todas las librerías y tiendas. Socialismo, la ruina de España es un libro en el que analizo cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, centrándome especialmente en el caso de España. Porque, amigos, nos estamos empobreciendo, nos estamos quedando atrás, nos está pasando algo parecido a lo que durante décadas ha sufrido Argentina bajo la bota del peronismo, que no es más ni menos que una de las múltiples formas del socialismo. En el libro trato, entre otros casos, también el declive que sufrió en su día Argentina, pero eso de tiempo oscuro quedó atrás. Y quedó atrás gracias precisamente al triunfo electoral y político que obtuvo Javier Milei cuando alcanzó la presidencia de Argentina, ganó las elecciones a finales del año 2023. Milei lleva algo más de un año en el cargo y ya lo hemos analizado en algún que otro capítulo en este programa. Argentina, a nivel económico, a nivel social, está experimentando un resurgimiento excepcional.
está saliendo del hoyo, está saliendo de la miseria. La economía argentina está reflotando, la actividad se está disparando. Los sueldos reales, una vez descontada la inflación, está aumentando de forma muy sustancial. Y además, hace muy poco tiempo, hace escasas semanas, finalmente Argentina ha logrado salir del cepo cambiario. Por lo tanto, las ideas de la libertad se van abriendo poco a poco paso en Argentina para que Argentina, que en su día fue un país enormemente rico, vuelva a serlo después de casi 80 años de peronismo en el que prácticamente este tipo de ideología hundió a los argentinos en la más absoluta de las miserias. De ahí precisamente la importancia de las ideas. Pues bien, hoy vamos a hablar de ideas y vamos a hablar de ideas de la mano de estos dos grandes pensadores, de estos dos grandes referentes académicos y ejemplos del liberalismo mundial. Jesús Huerta de Soto es maestro de maestros y, entre otros, también es maestro de Javier Milei. Huerta de Soto, y esto lo admite el propio Milei, cambió los esquemas de Milei cuando era profesor. Milei, entre otras cosas, aparte de ser un gran conferenciante y de participar activamente en medios de comunicación durante años, también era profesor de economía, un neoclásico. Digamos que enseñaba pues la economía que se enseña en la mayoría de las facultades del mundo. Pero tuvo la ocasión de conocer las clases, el pensamiento, los escritos, los libros de Huerta de Soto, y eso lo cambió absolutamente todo. Directamente lo cambió todo. Huerta de Soto tiene, digamos que esa capacidad de cambiar mentes, de cambiar pensamientos, de hacer despertar y hacer que la gente se dé cuenta de cuál es la realidad, cuáles son las ideas correctas. Os voy a contar una anécdota. En el año 2003-2004 tuve ocasión de conocer a Huerta de Soto en persona cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Santiago de Compostela. De la mano del profesor Miguel Anxo Bastos Boueta vino a dar un seminario a esa facultad y bueno, asistimos un grupo de jóvenes, estudiantes de políticas, de económicas, de 20 y pico años. La cuestión es que después de varias horas de clase, al terminar, uno de los alumnos que procedía de económicas, pues estaba cabizbajo, estaba triste, estaba preocupado. Se le notaba con ansiedad, mientras que el resto de los asistentes estábamos encantados con la masterclass que nos había dado el profesor Huerta de Soto sobre ciclos económicos. Entre otras cosas, nos había avanzado que en España se estaba produciendo una burbuja inmobiliaria de dimensiones colosales y que tarde o temprano iba a explotar, año 2003-2004. Cuando la vivienda no dejaba de subir, cuando todo el mundo daba por hecho que la vivienda nunca iba a bajar de precio. Bueno, pues entonces, por primera vez, yo escuché la palabra burbuja inmobiliaria y lo escuché de la mano del profesor Huerta. Y todos salimos encantados de ese seminario, porque realmente su capacidad de explicación es abrumadora y ciertamente didáctica. Por lo tanto, abrió los ojos a muchos y, entre otros, a este alumno que, como digo, estaba cabizbajo, estaba en una esquina preocupado y hasta tal punto que me acerqué porque me extrañaba y le dije, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿No te ha gustado la clase del profesor Huerta? Y me decía, sí, claro que me ha gustado. El problema es que me acabo de dar cuenta que este hombre, en apenas 4 horas, ha destrozado todo lo que he estado estudiando durante 5 años de carrera de económicas. Es decir, ese alumno se acababa de dar cuenta de que su carrera de económicas, que con tanto esfuerzo había estudiado, había trabajado para sacar buenas notas, no le valía de nada. Todo lo que le habían contado era mentira o era profundamente erróneo y equivocado. Y en tan solo 4 horas de seminario del profesor Huerta, descubrió que todo lo que le habían enseñado era un enorme error. Había sido engañado, no le valía de nada. El profesor Huerta lo había desmontado. Bueno, a Javier Milei le pasó algo similar. Descubrió los libros de Huerta de Soto, descubrió las clases
de Huerta de Soto, colgadas en internet, están disponibles también en el Instituto Juan de Mariana, y descubrió un mundo nuevo. Se sumergió en el ámbito de la economía de la escuela austriaca y a partir de ahí cambió el chip por completo y se convirtió en un liberal libertario. Esto decía Huerta de Soto de Javier Milei hace ahora justo un año, un poco más de un año, en una de sus clases, cuando Milei, de forma sorpresiva para muchos, ganaba la presidencia de Argentina. Y antes de las elecciones yo me preguntaba, ¿será la situación tan catastrófica en Argentina como para que se pueda producir un vuelco en las elecciones? Y parece ser que sí. La situación es tremenda, 150% de inflación, 50% de pobreza, la gente buscando los cubos de basura, etcétera. Todo fruto del socialismo, porque allí se han intentado todas las medidas de redistribución, intervención, etcétera. Tremendo. Pues parece ser que sí. Ahora se la juega Milei en esta oportunidad, porque una de dos, o toma inmediatamente vía decreto todas las medidas de golpe en plan terapia de shock al día siguiente o la semana siguiente, o si no está perdido. Le pasará como a Macri, su predecesor, será un fracaso y además ese fracaso se achacará a las ideas de la libertad. Luego estamos en un momento clave desde el punto de vista histórico. No obstante esto, tengo que decir que para gran regocijo mío, he seguido las elecciones y he seguido los comentarios de Televisión Nacional. Lo de Televisión Nacional ha sido vergonzoso, invitando todos a enemigos de Macri, de Milei, contactando con el que ha escrito la biografía El Loco, todo el mundo interpretando que es un loco, un desquiciado, etcétera, pero mi regocijo era grandísimo, porque por primera vez he visto que de manera generalizada se ha empezado a hablar en las redes, en los medios, en la televisión nacional controlada por el gobierno, en la radio nacional, del anarcocapitalismo, que si el anarcocapitalismo para arriba, que si el anarcocapitalismo para abajo, y fíjense ustedes qué loco está que pretende acabar con el Estado, los subsidios, reducir los impuestos, dejar libertad a todo el mundo, estará loco. Decía Mises que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Y más de una persona que escuche se le queda en el subconsciente y dirá, pues a lo mejor no está tan loco. Esto de acabar con los subsidios, las ayudas, que nos conviertan a todos en dependientes, bajar los impuestos y dar una oportunidad a la libertad, a lo mejor no está tan mal. Y me encanta que empiece a sonar lo de anarcocapitalismo, porque el que ha introducido el término en España y en gran medida en el mundo es un servidor. Y que un presidente del gobierno se declara anarcocapitalista, pues ya me parece para el máximo honor. Han publicado en la prensa varios comentarios de mi relación con Milei. No sé si lo han visto, un artículo de la BBC, otro de la prensa. Mírenlo, lo verán por ahí. Y hacen referencia incluso a esta aula. Es curioso. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Lo daban por loco, decía Huerta de Soto entonces, y es cierto. La inmensa mayoría de medios de comunicación, de políticos de todos los colores, interpretaban que Milei era un loco, que no sabía de lo que hablaba. Y de loco no tiene nada. Al revés, es un auténtico genio. Logró la presidencia argentina, le dio la vuelta como un calcetín al pensamiento socialista que había triunfado en las mentes de los argentinos durante décadas. Ganó la batalla cultural y se convirtió en presidente de Argentina. Cuando logró la presidencia, muchos dijeron, su receta no va a funcionar. Argentina va a fracasar, viene una crisis tremenda. La pobreza y la miseria, que ya se situaba entonces en el 50% de la población, con una hiperinflación colosal, con una tasa de inflación equivalente al 25% mensual, decían, la cosa aún va a ir a peor con Milei. Y sucedió todo lo contrario. Hace un año Huerta de Soto decía que se estaba viviendo un punto de inflexión, un momento histórico, y advertía que era fundamental que Milei no imitara el error que cometió Macri cuando llegó a la presidencia. El gradualismo, igual que Rajoy en España, que no hicieron absolutamente nada, pequeños gestos, pequeñas medidas absolutamente inútiles, insuficientes para cambiar la situación. Que lo que necesitaba Argentina era, desde el minuto cero, terapia de choque. Porque lo que necesitaba Argentina era revivir. El paciente es como si estuviera en la sala de la UCI, de cuidados intensivos, y necesitaba terapia de choque. Medicina
amarga, pero eficaz. Y fue justo lo que hizo Javier Milei. Puso en marcha su plan: recorte drástico del gasto público, cortar de raíz la emisión de deuda y la monetización de deuda y la emisión de pesos por parte del Banco Central, y reformas estructurales para liberalizar la economía. Y el resultado, ya lo sabéis, lo estáis viendo todos, lo hemos tratado aquí. Argentina, la economía argentina está absolutamente disparada. El crecimiento económico avanza a ritmo de 2 dígitos. Se está experimentando en Argentina un auténtico milagro económico. Huerta avanzaba también que Milei no tenía nada que ver con otro presidente que llegó más tarde al ámbito internacional, hace escasos meses, Donald Trump, en Estados Unidos. No se dejen ustedes engañar pensando que Milei es un ultraderechista o que es compañero de viaje de Donald Trump o de Bolsonaro, etcétera. No tiene nada que ver. Hoy hay un artículo en el Wall Street Journal explicándolo. Donald Trump es un intervencionista tremendo. Es partidario de subir los aranceles. Es enemigo del comercio libre. Quiere proteger la industria norteamericana estableciendo muros a la libre importación de bienes y servicios. Es justo lo contrario de lo que defiende Milei, que no es un ultraderechista, es un ultraliberal. Él en el discurso no se atrevió a decir soy anarcocapitalista, dijo yo soy liberal libertario. Donald Trump quiere manipular el dinero, que se bajen los tipos de interés y que se haga inflación, cuando Milei quiere hacer justo lo contrario, volver a una moneda fuerte y acabar con el Banco Central. No tiene absolutamente nada que ver. Milei es un verdadero liberal, ¿eh? Mientras que Donald Trump y los otros compañeros de viaje son populistas de derecha que defienden el socialismo de derechas, el intervencionismo del Estado en la economía, no la libertad. Y viva la libertad, carajo, que es el lema de la campaña. Pues teníais razón. Esto lo dijo Huerta de Soto, como digo, nada más poco después de que Milei llegara a la presidencia de Argentina. Hace más de un año. Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos el pasado mes de enero y se está demostrando que una vez más Huerta tenía razón, porque Trump, que en algunas cosas acierta, como por ejemplo en su lucha contra el wokismo imperante, contra la progresía cultural, sin embargo, está cometiendo graves errores desde el punto de vista económico. No está recortando, ni está logrando recortar el gasto público, y además está amenazando a medio mundo con aranceles que van a provocar un desastre en caso de que finalmente se implementen. Por lo tanto, nada que ver la política económica de Donald Trump con la política económica de Javier Milei. Bueno, este es un preludio, una pequeña introducción sobre la relación entre Huerta de Soto y Milei. Pero fijaos, pocos meses después de esta clase magistral de Huerta de Soto, se celebró, ambos coincidieron, Huerta de Soto y Javier Milei, en la Cena de la Libertad que organiza todos los años el Instituto Juan de Mariana. El año pasado, en el mes de junio, tuvimos el inmenso honor de otorgarle el premio Juan de Mariana 2024 a Javier Milei por su excelente trayectoria en defensa de la libertad, por haber logrado lo que nadie nunca había logrado antes, que es convertirse en un presidente, el primer presidente liberal libertario, en haber logrado ni más ni menos que vencer en la guerra, la batalla cultural que atravesaba Argentina, en haber triunfado en la defensa y la difusión de las ideas de la libertad. Y eso tiene un mérito enorme, porque la economía es compleja, y además las ideas de la libertad no gozan de buena prensa, como todos vosotros sabéis. Y sin embargo, Javier Milei logró explicar de forma sencilla conceptos complejos y logró defender como nadie las ideas de la libertad, con eficacia, convenciendo a la gente de que el camino correcto era el de la libertad y el socialismo era el camino garantizado hacia el infierno, que es lo que estaban sufriendo los argentinos. En esa cena, que tuvo lugar en junio del año pasado, Javier Milei recibió el premio Juan de Mariana y uno de los encomios, el más destacado, fue precisamente el de Jesús Huerta de Soto,
Así comenzaba su encomio en esa cena a Javier Milei, allí presente. Hoy nos toca rendir homenaje a un hombre que no tiene miedo, que no duda en inmolarse en su sed por cambiar el mundo. A un hombre cuyo corazón vibra con fuerza al solo sonido de la palabra libertad. Porque Javier Milei lucha y persigue la libertad, que es su gran sueño, sin descanso, sin concesiones, con una energía y pasión que en la historia solo puede encontrarse entre los grandes héroes de la libertad. Porque Javier Milei se ha convertido en todo un modelo. Primero, para los que cultivan la ciencia económica, porque él, como economista consumado que domina su materia, ha sido capaz de darse cuenta con humildad de que solo se puede entender el mundo que nos rodea siguiendo el enfoque dinámico, empresarial y creativo de la Escuela Austriaca de Economía. Milei, héroe de la libertad, un modelo para economistas y también para políticos. El encomio completo lo tenéis también disponible en el canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana. De verdad, os recomiendo verlo porque merece la pena. Pero después de este primer extracto, Huerta de Soto continuaba describiendo, destacando la figura de Milei de la siguiente forma. Pero Javier Milei se ha convertido además en un modelo para los políticos de hoy. Creo que por aquí hay alguno. Y es que Javier Milei, solo porque conoce perfectamente el fundamento científico de lo que dice, es capaz de defender la libertad con el convencimiento y la honestidad intelectual con que lo hace. Y de la misma manera que ningún médico debe ejercer su profesión sin dominar la medicina, ningún líder político, parlamentario, embajador o alto funcionario de ningún ministerio tendría que estar autorizado a realizar su labor sin conocer previamente la teoría básica de la economía, la libertad y la ética que enseña la escuela austriaca. Convencimiento, honestidad y también eficacia, porque Javier Milei logró lo que nadie había logrado hasta entonces, que es convencer de las ideas de la libertad y hacer que éstas triunfaran para que buena parte de la población argentina confiara su voto en la propuesta de Milei. Así concluía el encomio Huerta de Soto a Javier Milei. Al titán de la libertad, el presidente Javier Milei, de su profesor Jesús Huerta de Soto en el día de hoy. Y termino, en este caso, parafraseando a Martin Luther King, con un I have a dream. Yo tengo un sueño. Porque sueño con el día en que el Estado haya sido por fin desmantelado y solo sea recordado como una oscura y tenebrosa reliquia histórica. Sueño con un mundo en el que la lógica y razón de Estado, junto con los conflictos sociales y violencias sin fin que generan, hayan desaparecido por completo y para siempre. Sueño con un mundo sin estados que quieran acumular el máximo de territorios y seres humanos a los que explotar y expoliar fiscalmente. Sueño con un mundo en el que los burócratas no laven el cerebro de nuestros hijos ni los consideren propiedad del Estado. Sueño con un mundo en que esa gran mentira que es el estado del bienestar haya sido sustituido por el verdadero bienestar sin Estado, especialmente para los más necesitados y vulnerables, y en el que la coactiva y prostituida justicia social haya sido sustituida por la prosperidad sin límite del libre mercado
y por la solidaridad humana voluntaria basada en el amor, que solo es verdadero si es libre, pero no si se impone con la coacción o la violencia. Sueño, por tanto, con un mundo voluntario, autorregulado y anarcocapitalista, sí, y en el que todos los servicios públicos que hoy coactiva, inmoral y malamente proporciona el Estado, incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad. Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva su presidente Javier Milei! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! Bueno, pues a veces los sueños se convierten en realidad y ese sueño lo está protagonizando precisamente ahora mismo Milei en Argentina. Después de ese evento, después de ese regalo, de ese cuadro que ahora está precisamente en Argentina, en la Casa Rosada, Milei ha sido el que ha premiado a Huerta de Soto. Ha presidido y le ha entregado el doctorado honoris causa en la Universidad Argentina ESADE, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y ha sido el propio Milei el que le ha hecho entrega de este reconocimiento a su trayectoria económica y académica en Argentina. Está espectacular, ¿eh? Eres orgullosísimo. Muchísimas gracias. Sí, Se fundieron en un nuevo abrazo, un abrazo casi un año después de ese primer abrazo que tuvo lugar en Madrid, en el Casino de Madrid, en la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana. Huerta de Soto viajó a Argentina a recoger ese doctorado honoris causa que concede ESADE de la mano de Milei. Y aprovechando su viaje, ambos protagonizaron una entrevista histórica. Y es histórica por varios motivos. En primer lugar, porque Huerta de Soto, al que lo conoce lo sabe, no concede entrevistas. Hace décadas, hace años que no concede ninguna entrevista a nadie, ni siquiera al Financial Times. Y se lo han pedido muchos, muchos medios nacionales e internacionales. Y no, Huerta de Soto no concede entrevistas desde hace muchísimos años, pero ha hecho una excepción. Se trasladó a Argentina a recoger este honoris causa y, aprovechando su visita, pues fue al plató de A22, de la cadena A22, en el programa que presenta Antonio Laje. Y allí recibió una sorpresa similar a la que el propio Huerta de Soto le hizo a Milei en la Cena de la Libertad en Madrid el pasado año, con el regalo de ese cuadro.
en donde se refleja a Javier Milei como pues un gran defensor, como un gran referente de la defensa de la libertad. Y le sorprendió. Estaba Huerta de Soto entrevistándose con Antonio Laje y de repente, ¿quién ha aparecido por allí? El propio Milei. Pero bueno, que menuda sorpresa. Tenemos Bueno, aquí- usted me hizo una y yo le estoy haciendo otra. Estoy devolviendo la gentileza. Pues ya no puedo seguir hablando. Pero, vaya por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Usted sabe lo que es acá tener al anarcocapitalista más importante del mundo? Estoy emocionado, sobre todo si nos están viendo en directo. Sí, los sí, argentinos. esto está en vivo. Bueno, yo tengo que decir, pero que no, tengo que decir que estamos asistiendo a nivel mundial Sí. en No, a acerca una una silla revolución para el presidente, protagonizada por favor. por Javier Milei. Esto es importante. Inspirada por el profesor Huerta de Soto Porque digo, Alberto a Belguer. partir de ahora yo no hago más notas. Claro. Por favor, presidente. Acá. Sí, Bueno. sí. Ya Bueno, pero preparado. esto es una sorpresa que no estaba preparada. Para mí también, A mí me deja, Señor presidente, Bueno, bienvenido. perdón, por digamos. favor. No, para mí también. me deja descolocado. Ahora ya Dice Milei, estamos ante el anarcocapitalista más importante del mundo. Y Huerta de Soto, pues ahí lo habéis visto. Milei como el hacedor de una auténtica revolución, en el buen sentido de la palabra, una auténtica revolución liberal que está cambiando a mejor la economía argentina y la vida de los argentinos. Tras esta sorpresa inicial en medio de la entrevista en este canal A24, pues la entrevista continuó y lo que era inicialmente una entrevista se convirtió en una masterclass de economía disponible para todo el mundo, que merece la pena ver en completo, pero que aquí vamos a analizar simplemente algunos extractos, digamos que algunas de las partes más destacadas. Por ejemplo, Huerta de Soto y Milei empezaron a explicar, entre otras cosas, las diferencias entre libertarios y socialistas. porque me estaba preguntando Antonio lo que cualquier persona sensata de la calle dice, bueno, esto es una locura del narcocapitalismo, ¿quién se va a ocupar de la justicia, del orden público, quién va a poner las reglas? Y estaba explicando que ni siquiera podemos imaginar hoy el resultado de la creatividad empresarial a la hora de solucionar los problemas conforme se vayan planteando, pero que tenemos muchos indicios de por qué camino irían. Hemos hablado del arbitraje en el ámbito de la justicia, hemos hablado de la seguridad privada, y aún así decía Antonio, ¿y cuál va a ser el marco regulatorio que coordine todo eso? Pues ese es el gran mensaje de la ciencia económica, que es una ciencia que revolucionó a la humanidad, es la más joven de todas las ciencias, que la sociedad se autorregula sola. Es lo que se llama el orden espontáneo del mercado. No hace falta que haya un sistema, una entelequia coactiva que vía ordena y mando nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer. ¿Me puede permitir una demostración por el método del absurdo? Sí. La contracara de esta sociedad que nosotros tenemos en nuestro ideal es el socialismo real. Y verdaderamente el socialismo real ha generado caos, ha generado pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Es decir, con lo cual diría que por método indirecto o por método del absurdo, digamos, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, cuanto más, Hayek decía, cuanto más planifica el Estado, menos puede planificar el ser humano. Es decir, uno entiende la lógica del ser humano como programa su actividad, por decirlo de alguna manera, que hace su planificación. Pero cuanta más presencia hay del Estado, menos podemos trabajar nosotros en nuestros planes. Es decir, el Estado es una interferencia. Milei explicaba a la perfección las consecuencias del socialismo real. 150 millones de muertos, miseria, represión, dolor, sufrimiento, destrucción, pobreza. El infierno en la tierra. En eso se ha traducido el socialismo real. Mientras que Huerta de Soto pues explicaba las ventajas y, sobre todo, la corrección moral de la libertad, del capitalismo, del orden espontáneo. La sociedad, los individuos se autorregulan solos. A mayor libertad, mayor prosperidad, mayor bienestar, mayor desarrollo, mayor riqueza. Son
Dos caminos completamente diferentes. Ahora bien, el anarcocapitalismo, también lo abordaron en esta entrevista, pues no está exenta de dificultades en cuanto a su aplicación práctica. Lo vemos. Yo le decía a Jesús, yo entiendo un Estado sobredimensionado, que no funciona. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿imaginan un país sin ninguna clase de Estado? No lo creo. Bueno, ahí hay otra cuestión, digamos, ahí vamos por partes. Una es hay una suerte de dilema de los prisioneros, ¿sí? Digamos que vos no podés tener ausencia de Estado siendo que todo lo demás tienen Estado. Es decir, porque vos te desligás de esa situación y lo más probable es que los otros estados te terminen invadiendo. Correcto. Entonces, digo, hay un problema del dilema de los prisioneros. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero digo, no es incentivo compatible porque justamente cuando lo hace el otro vos tenés incentivo a tener Estado e invadirlo al otro. Digo, ese es, te diría, digamos, un problema que se va a resolver en términos dinámicos. Hay elementos que ayudan a resolver en términos dinámicos, por ejemplo, el progreso tecnológico y todo lo vinculado a la inteligencia artificial, a mí me pone muy optimista porque eso va a permitir quitar funciones al Estado. ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo que hacer un contrato, hago un contrato y ese contrato en 30 segundos lo hace inteligencia artificial y lo hace mejor que un ejército de abogados. ¿Es posible la eliminación del Estado? No, no es imposible, pero es difícil. Eso es lo que defiende el anarcocapitalismo, es decir, la eliminación completa del Estado y simplemente la relación, la coexistencia de individuos libres e iguales. Por lo tanto, no es imposible. No es imposible, pero es complicado, es difícil, no es sencillo. Y desde luego los avances que estamos experimentando en el ámbito tecnológico y con la irrupción de la inteligencia artificial, desde luego supone un avance importante a tener muy en cuenta, porque le resta capacidad al Estado. Amplía, por decirlo de otra forma, el margen de libertad de los individuos. Y por lo tanto se está avanzando o se puede llegar a avanzar en la buena dirección. Como digo, el anarcocapitalismo es posible, pero es complicado que simplemente. En todo caso, sea con o sin Estado, lo que está claro es que a menor Estado, a menor tamaño estatal, a menor poder político y más libertad individual, las cosas van mucho mejor para el conjunto de los individuos y de la población. Y el ejemplo, como no, es Argentina, que ha sufrido durante décadas la bota y la condena, la miseria del socialismo y que ahora, gracias a las políticas de Milei, está saliendo del pozo. Así lo explicaba el propio presidente. Lo podemos explicar con el caso nuestro. Nosotros teníamos el Estado presente, Argentina empezó a tomar una mayor presencia del Estado desde mediados de la década del 10 en el siglo XX. De ser uno de los 5 países más ricos del mundo, caímos a la mitad de la tabla y quedamos al borde de una hiperinflación. Teníamos en la frecuencia del INDEC poco más de 40% de pobres, pero que cuando se sinceró ese número era 57%. 2/3 o un 75% también ya, digamos, de chicos pobres. Entonces, básicamente, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, ok, vamos a exterminar la inflación. Cortamos el déficit fiscal, 5 puntos del PBI, cortamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, o sea, un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Para qué? Para cortar con la emisión monetaria, ya sea por el fisco o por el lado del sector financiero. ¿Qué nos dijeron? Digo, bueno, primero que no íbamos a poder bajar la inflación. La mayorista de 54 cayó a 1,5. Le sacás el crawling peg que todavía estaba vigente en marzo, tenés 0,05, con lo cual estamos en niveles de inflación, digamos, la inflación de verdad estaría viajando ya a menos del 6% anual. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si yo miro, entonces me dijeron, bueno, pero va a bajar la inflación y va a generar un desastre en actividad, que van a explotar la cantidad de pobres indigentes.
Cuando nosotros miramos diciembre contra diciembre, el PBI creció 6% en la versión desestacionalizada. El último dato del PBI dio 5,7%. Si vos anualizás el 0,8 desestacionalizado, quiere decir que la economía viene viajando a una velocidad del 10%. Entonces, toda esa hecatombe que nos decían que primero que nos íbamos a otra gran depresión, después que hacíamos una L, después que hacíamos la pipita de Nike. Después que, bueno, la verdad, esto ya no es una B, es un tilde y estamos a punto de romper el pico máximo de la serie de EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, mensual estamos en 35, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza, sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer, está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, y no solo, digamos, en términos de jubilaciones, perdón, de salario real, sino de jubilaciones, y lo más importante, en términos de los informales. Entonces, digo, acá se demostraron varias cosas. La primera era, esto lo cuenta Federico Sturzenegger, digamos, de manera brillante. Dice que lo llaman de otros países y dice, bueno, no, yo tengo que hacer un ajuste como el que hizo Javier y cómo hago. Y le dice, bueno, empecé a ajustar el gasto, ¿no? Dice, bueno, puedo ajustar 1 punto por año. Y primer cosa que cambiamos nosotros, Federico le dice, ¿y por qué no 5 en un mes? No, eso es imposible. Bueno, digo, nosotros lo hicimos. Y todo esto en solo un año. En un año al frente del gobierno de Argentina. Todo el mundo decía, el colapso, el desastre. El colapso y el desastre era lo que había antes. Socialismo basuriento, asqueroso, miserable, asesino. Eso fue lo que llevó al desastre a Argentina. En el año 2023, cuando Milei llegó a la presidencia, Argentina estaba al borde de la hiperinflación, una inflación del 25% mensual, con más del 50% de la población sumida en la pobreza, en medio de una recesión colosal, con un déficit público desbocado, con una deuda pública insostenible. Un año después, la inflación está bajo control. Se ha reducido de forma drástica. La pobreza se ha desplomado. Han salido más de 10 millones de argentinos de la pobreza. Los argentinos han recuperado poder adquisitivo. El sueldo real de los argentinos, una vez descontada la inflación, está creciendo. La actividad económica está disparada. Argentina está creciendo a un ritmo récord. El déficit ha desaparecido, hay superávit, la deuda pública está bajando. Todo esto son los resultados de las políticas libertarias de Javier Milei. Pero a las ideas de la libertad no solo hay que juzgarlas por sus resultados, que están visibles a ojos de todos, sino también por los principios. La libertad no solo es positiva, la libertad, el capitalismo, no solo tiene ventajas y ofrece grandes resultados, es que además es lo correcto. La libertad es también una cuestión moral. Pues todo lo que cuenta el presidente Milei básicamente es poner en caja una economía destrozada. O sea, va más allá de las ideas de libertad. Es imposible funcionar como estaba. Es imposible seguir gastando más de lo que te ingresa. Va más allá de las ideas. Pero hay una diferencia con Javier Milei y es la siguiente, que tiene las ideas muy claras y no se va a parar, pienso, en un simple plan de estabilización de manual, sino que va a seguir más allá. Porque el problema del Estado es que en su esencia es ineficiente y no solo eso, inmoral. Yo iba a hacer una pequeña salvedad crítica, no crítica, cordialísima al presidente, que es cierto todo lo que ha dicho, pero que son argumentos de eficiencia. Pero la libertad hay que defenderla no solo porque es mucho más eficiente y acaba con el hambre, sino porque es la única posición moral, porque el Estado supone violencia, coacción, quitar a unos para dar a otros, y sobre todo una droga, es como meterte droga en vena, porque crea drogodependencia. Una vez que el Estado te da subsidios, los subsidiados ya dependen del Estado de por vida y entonces se produce un efecto bola de nieve y es dificilísimo. Tan difícil es, mucho más que sacar a un hijo de la drogadicción, sacar a una ciudadanía corrompida de estatismo. Entonces, para eso hace falta unos líderes morales y políticos
pues que son de una casta muy escasa. Bueno, Y aquí, sería... sí, yo por decirlo de alguna forma. La libertad funciona porque la libertad es, entre otras cosas, moral, es ética, es lo correcto. El socialismo, por el contrario, es lo incorrecto porque se sustenta sobre la coacción y la violencia. En cuanto a temas de moralidad y inmoralidad, Milei pone un ejemplo concreto, el cepo. El cepo, al que estaba sometido Argentina, era inmoral. Primero, si vos te fijás, hay algo que señala el profesor Huerta de Soto y que nosotros a lo largo de la campaña y durante nuestra gestión siempre hemos planteado la política desde un lado moral, desde una perspectiva moral. El caso más emblemático te diría que es el cepo. Digamos, yo desde analista, diputado nacional por Cava y presidente, siempre dije que el cepo era inmoral. Básicamente, ¿qué es el cepo? El cepo es un instrumento por el cual el Estado, que generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y eso generaba un arbitraje en el mercado de divisas, o sea, iban a comprar dólares y se perdían reservas. Entonces, ¿qué hacían? Ponían el control para que vos no pudieras comprar los dólares. Eso implicaba con lo cual, digamos, eso afecta a tus decisiones de portafolio, o sea, te genera daños intertemporalmente, porque imagínate si vos te hubieras quedado con 100 pesos en lugar de 100 dólares en el 2001. Milei continuó explicando algunos de los progresos, los avances que está cosechando en materia económica y los próximos pasos que va a dar al respecto. ¿Cómo es que nosotros no solo que no nos hundimos en una recesión, sino que tenemos la salida más fuerte de toda la historia argentina? ¿Cómo puede ser? Por la característica del ajuste. Históricamente, estos ajustes de desequilibrio, vos lo hacías con deuda, después terminamos defaulteando. Claro. Después con emisión monetaria, terminábamos reventados de inflación. Y cuando ya al político no le quedaba otra alternativa, que hacía, emitía dinero y generaba inflación. Bueno, o subía los impuestos, perdón. Bueno, emitir dinero es subir impuestos, no legislados. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando uno mira este caso, nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando gastos. Es decir, lo hicimos devolviéndole libertad a la gente. Entonces, eso hizo que se generaran cerca de 15 puntos de ahorro del PBI que volvió al sector privado, que antes se lo llevaba el Estado. Entonces, mientras que durante diciembre del 23 discutíamos la hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Y lo otro es, no, bueno, pero esto no se puede hacer porque va a ser impopular. Y la realidad es que mi popularidad, digamos, está en los niveles máximos y oscila, digamos, 3 más 3 menos 3, o sea, es normal. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el ajuste es popular. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque baja la inflación. Al bajar la inflación, ¿quiénes son los más favorecidos? Los sectores más vulnerables de la economía. Digamos, yo entiendo, digamos, que algunos periodistas, digamos, economistas y demás, que odian al liberalismo, digamos, traten de menospreciar y ningunear los resultados, pero están ahí y la gente, digamos, ya sabe lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, me parece que los logros son impresionantes y no es que se hicieron con cualquier tipo de idea, se hicieron con las ideas de la libertad. Hoy el mundo tiene más esperanza de que todo eso que los estatistas decían que no se podían hacer, nosotros estamos demostrando que se puede hacer y que es popular el ajuste, porque en el fondo, digo, usted, digamos, o sea, si usted tiene un problema, un parásito en el cuerpo, ¿qué hace? ¿Mata al cuerpo del humano o al parásito? Hay que extirpar el parásito. Claro. Bueno, yo diría que, porque yo llevo 40 años enseñando en la academia las ideas de la libertad. Entonces, el fenómeno que ahora tiene el mundo delante es Argentina y Javier Milei, porque ha sido capaz de articular muy bien las ideas teóricas de la libertad, decir la verdad a los ciudadanos, que le elijan y luego llevar a cabo un ajuste que en circunstancias normales se hubiera considerado imposible. El ajuste es popular. Argentina ha reducido el gasto público cerca de un 30% en solo un año. Eso, llevado al caso de España, supondría reducir del orden de casi
150.000, casi 200.000 millones de euros de gasto público. Eso es un ajuste inédito, histórico, en la historia contemporánea. Y lo ha llevado a cabo Javier Milei. Eso es lo que permitió que el Estado argentino pasara de una situación de déficit público, de agujero, donde el Estado argentino gastaba mucho más de lo que ingresaba, a superávit fiscal. Esa es la clave. Esa es la clave de todo el programa de Javier Milei, lo que efectivamente permitió cortar de raíz la emisión monetaria, la monetización de deuda y empezar a controlar la inflación, que era el principal problema que tenían los argentinos. Pues bien, el ajuste es popular y eso lo llevó a cabo Javier Milei con un drástico recorte del gasto público y también un drástico recorte del sector público, del tamaño del Estado. Y lejos de caer la popularidad de Javier Milei se mantiene, incluso ha aumentado. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Socialistas de todos los partidos, recortar el gasto público, recortar el tamaño del Estado, favorecer y agrandar la libertad de los individuos, también genera votos, genera apoyo. Lejos de ser impopular, puede ser popular si se sabe explicar correctamente y sobre todo si se sabe aplicar correctamente. Esta es la gran lección de Javier Milei a los socialistas de todos los partidos. Pero aún queda mucho por hacer, así lo explicaba Huerta de Soto. Hay un análisis maravilloso que hace al respecto Alejandro Rosisner. Dice, el tamaño de las transformaciones que tenemos que llevar a cabo en el gobierno es una tarea ciclópea. Y además con un montón de gente que quiere que le vaya al país mal, utilizaría otra terminología, torpedeando todo el tiempo. Digo, esto tiene que ser hecho por una persona que sabe lo que quiere hacer, cómo hacerlo y sobre todas las cosas tener la convicción. Es decir, requiere de un temperamento que ese temperamento, que es el que te empuja y que te lleva a hacer todo esto, un carácter, una determinación, tiene otros nombres más, ¿sí? Dicho esto, lo que se está controlando. Dicho esto, dicho todo esto, perdón, profesor, hay que tener pelotas y hay que ponerlas. Y eso, digamos, hay que hacerlo. Digo, corto el déficit fiscal, corto el cuasi fiscal, digo, libero el cepo, digo, desregulo, digamos, ¿no? Yo lo que dije en clase es que es falta de paciencia ante la estupidez que los académicos, si él lo es, a veces nos tenemos que morder la lengua porque son cosas tan obvias las que vemos y claro, si somos buenos profesores no podemos tampoco golpear al alumno. Falta de paciencia, por un lado, y luego decía que también teatro, porque en la vida pues hay que hacer un poco de teatro, porque si no la gente no se fija, tú tienes que enviar un mensaje muy rápidamente, con muchas restricciones de tiempo, etcétera, y tienes que mandar el mensaje muy claro. Y en este sentido tenéis aquí a una estrella, ¿eh? Pero, cerrando la idea de Alejandro Rosisner, que es brillante, dice, la personalidad que requiere arreglar este desastre tiene que ser una persona de carácter fuerte. Entonces, no puedes tener una persona que tenga que hacer todo esto y sea tibio y esté de la fuerza. Lo llamamos en España pusilánime. Se dice aquí, un pusilánime de la política no logra nada salvo ir cediendo paso a paso, como decís aquí, al zurderío. Al zurderío. O al estatista, y al final cuando te das cuenta tienes el país hundido. 10 de la mañana. Tener pelotas, no ser pusilánime. Esta es la clave, esta es una de las lecciones, pero para ello se requiere convencimiento, tener las ideas correctas y tener la valentía suficiente para llevarlas a cabo, para aplicarlas. Por eso, precisamente, Huerta de Soto está feliz de que Argentina haya dado un cambio positivo, un cambio a mejor de la mano de Milei. Por eso yo soy una persona muy feliz, porque en este momento vivimos en el mundo, quizá en Argentina no os dais cuenta, una eclosión de las ideas de la libertad, que ya estaban preparadas ahí por la Escuela Austríaca de Economía,
Pero el principal protagonista de esta eclosión es el presidente de Argentina, Javier Milei. Es que vosotros, claro, yo entiendo que desde los problemas de la pequeña política de cada día estéis enzarzados, lo que es normal, pero si lo vemos desde fuera, bueno, sí tenéis muchos indicios, los comentarios en el Economist, el Wall Street Journal, incluso el Financial Times, que son absolutamente intervencionistas. Todos reconocen, chapó, lo que está haciendo Javier Milei. Pero lo que no saben es que Javier Milei no se va a parar aquí, sino que va a seguir hasta el final. Va a seguir hasta el final, comenta Huerta de Soto. Es decir, que esto no ha terminado. Apenas ha pasado un año desde que Milei asumió la presidencia. Argentina va en la buena dirección, pero se requiere mucho más. Bueno, pues a Milei, como él mismo dice, no le faltan pelotas para llevarlo a cabo. Así avanzaba los próximos pasos en sus reformas de liberalización económica. En materia de regulación, mira, te cuento algo. Bueno, ahora vamos a eliminar cerca de 24 organismos, pero vamos a hacer una revolución desregulatoria, pero impensada y nunca vista, que se llama el digesto. Básicamente, ¿qué se le pidió a cada ministerio? Argentina tiene 42.000 leyes, en rigor tiene 700.000 decretos, donde solamente 70.000 están digitalizados, y 220.000 circulares y distintas normas menores. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pidió Federico a cada uno de esos ministerios? Le dijo, bueno, haceme un digesto de lo que usás. Entonces, bueno, es una tarea compleja, ¿no? Nos está llevando tiempo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Vos qué crees que va a pasar cuando nosotros tengamos el digesto de cada uno de los ministerios de las normas que usamos? Vas a pasar a 20 páginas. Exactamente, lo vamos a eliminar todo. De hecho, hay un caso que toma del SENASA, Federico lo muestra. Sí. La regulación pesaba en papel 1,6 kg y pasó a pesar 80 gramos. Ese creo que fue el de envases, Sí. el de envases de Sí. productos frescos. Argentina tiene 40.000 leyes en vigor, más de 700.000 decretos, 250.000 normas de rango inferior. Argentina era un infierno fiscal y un infierno regulatorio. Milei, su gobierno, ya ha conseguido corregir el desequilibrio presupuestario, llevando a cabo el mayor ajuste presupuestario, el mayor recorte del gasto público de la historia contemporánea, reduciendo el peso y el tamaño del Estado. Y ahora va a poner en marcha el mayor proceso de liberalización económica que ha registrado el mundo occidental en las últimas décadas, quizás equiparable a lo que sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de que estaba absolutamente destrozada como consecuencia de la guerra, era una economía profundamente intervenida bajo las directrices de las potencias aliadas. Los alemanes no solo habían sido derrotados militarmente, sino que además habían sido destruidos económicamente. Alemania estaba en una situación de pobreza absoluta. Pues bien, de la mano también de un liberal conocido, de un gran referente de la libertad, pues puso en marcha un histórico proceso de liberalización económica y de ajuste presupuestario. Y se produjo lo que posteriormente se conoció como el milagro económico alemán. Alemania, que tras la Segunda Guerra Mundial era un desastre absoluto, se convirtió en la primera potencia de Europa y una de las grandes potencias económicas del mundo en muy poco tiempo. Pues bien, eso es justo lo que está consiguiendo Javier Milei en Argentina. Por eso, Argentina se ha convertido en un modelo para el mundo. Yo diría que, porque yo llevo 40 años enseñando en la academia las ideas de la libertad. Entonces, el fenómeno que ahora tiene el mundo delante es Argentina y Javier Milei, porque ha sido capaz de articular muy bien las ideas teóricas de la libertad, decir la verdad a los ciudadanos, que le elijan y luego llevar a cabo un ajuste que en circunstancias normales se hubiera considerado imposible. Yo no sé si en tu pregunta antes dirías, bueno, esto
quería sugerir es que Argentina estaba tan mal, había un Estado hipertrofiado, Claro. tal. Pero yo te digo, la Unión Europea, porque eso me lo conozco, hay un estado del bienestar hipertrofiado, hay unos problemas tremendos, Francia está paralizada, Alemania se ha tirado un tiro en el pie y está destruyendo su industria, o sea, que no es un tema específico de Argentina, es la crisis social de nuestro tiempo. El estatismo. Lo que pasa es que Argentina se ha convertido, gracias a Javier Milei, en el modelo del mundo. Lo que pasa Argentina se ha convertido en el modelo del mundo por sus resultados, pero con independencia de los resultados, tal y como también explica Huerta de Soto, Javier Milei ya ha triunfado, ya es un éxito en sí mismo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque la verdad es que Javier Milei ya ha triunfado. Me da lo mismo lo que pase con, quizá esto sea muy duro, con el éxito de su programa político en Argentina. No es cierto. Desde luego deseo que tenga el máximo de éxito. Y parece que es mucho lo que se ha logrado, que afrontar las circunstancias en solamente 1 año y medio. Pero ya ha triunfado, porque ha llevado la verdad en el mundo de las ideas a todo el mundo. Ha supuesto un shock, una terapia de shock, que se inicia en Davos, pero no solo en Davos, es el gran mérito de su presidente en este momento. En todos los discursos, de dar lo mismo que sea en Davos, que sea el de la ONU, la presentación de los presupuestos, etcétera, sin pelos en la lengua, siempre ha dicho la verdad. Y lo ha expresado con una claridad que incluso enrojece a muchos liberales académicos que no se atreven a decir ni siquiera la 10ª parte en sus respectivas aulas. Javier Milei ya ha triunfado, dice Huerta de Soto, con independencia de cuál sea el resultado de sus políticas. ¿Por qué? Porque ha ganado la batalla cultural. Pero es que encima, como está aplicando sus políticas como tiene que aplicarlas, con valentía, con convicción, encima está cosechando un éxito impresionante a nivel económico y a nivel social. Por eso, de ahí precisamente esta masterclass que hemos podido observar de la mano de dos grandes de la libertad en esa entrevista que, insisto, pasará a los anales de la historia porque Huerta de Soto no concede entrevistas, y ver a estos dos grandes defensores de la libertad es un auténtico privilegio y es algo excepcional. Aquí tenemos dos imágenes para la historia. A vuestra izquierda, el abrazo entre Jesús Huerta de Soto y Javier Milei el año pasado en Madrid, en la Cena de la Libertad, tras ese encomio histórico en la entrega del Premio Juan de Mariana año 2024. Y un año después, a vuestra derecha, el abrazo entre Huerta y Milei en esa entrega de doctorado honoris causa de ESADE en Argentina. Jesús Huerta de Soto y Javier Milei. Dos maestros, dos héroes, dos referentes, dos grandes, dos gigantes en la defensa de la libertad. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Primor y también a todos los socios de B1. Hazte socio para apoyar la prensa libre e independiente contra el poder político y la opresión y la represión, venga de donde venga. Si te haces socio anual, además tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.